Esto no es una escena de una película de desastre. Estas imágenes provienen de Rusia. A mediados de noviembre del año 2025, el motor de un avión Sukhoi Superjet de Rossiya Airlines se destrozó en pleno vuelo, frente a casi un centenar de pasajeros. Las grabaciones hechas desde la cabina, llenas de pánico y desconcierto, mostraron la verdadera condición de la tecnología construida bajo el sello ruso. Y esto ocurrió en los mismos días. Una feria tecnológica brillante en Moscú, donde se presentó el primer robot antropomórfico de inteligencia artificial creado para desafiar a Occidente. En lugar de impresionar al mundo, el robot cayó de bruces ante todos. Esa imagen vergonzosa se convirtió en la metáfora perfecta del régimen de Putin. Un aparato que presume torpedos Poseidón y misiles Sarmat, pero tropieza con un robot incapaz de mantenerse en pie. Ambas imágenes, un motor explotando en el aire y un robot desmoronándose en el escenario, marcaron el derrumbe del escaparate tecnológico que Putin había construido por más de un cuarto de siglo. Durante esos años, la vitrina más brillante para los ciudadanos rusos había sido la aviación civil, aviones modernos, seguros y equivalentes a los estándares occidentales. Aerolíneas como 7, Aeroflot y Ural Airlines aterrizaban a diario en capitales europeas, reforzando el mito de un país moderno y estable. Hoy esa vitrina yace rota bajo el peso de la guerra iniciada por el propio Putin. Desde el año 2022, las sanciones occidentales aplicadas de forma sistemática aislaron por completo la infraestructura aeronáutica rusa. Airbus y Boeing suspendieron repuestos, software, asistencia y mantenimiento. Fue como cortar las alas de un país entero. Avión tras avión quedó paralizado. Vuelos cancelados. Y aerolíneas como 7 recurrieron a la brutal canibalización, desmontar aeronaves enteras para mantener otras en funcionamiento. El tráfico de pasajeros descendió de más de 111 millones antes de la guerra a apenas 95 millones. Millones de ciudadanos dejaron de confiar en el Estado y en sus aerolíneas. El país retrocedió a métodos del siglo XIX. Trenes interminables reemplazando vuelos que antes duraban horas. Con el tiempo, la mentira de la propaganda quedó expuesta. El Estado ya no podía proteger a nadie, ni de misiles ni de sus propios aviones. Cada vuelo se convirtió en una ruleta rusa de piezas falsificadas, reparaciones improvisadas y componentes canibalizados. Las personas comenzaron a evitar trayectos cortos por aire, prefiriendo viajes de tren de 15 horas o autobuses que tardaban más de 30 porque ya no confiaban en nada. Esta desconfianza se volvió tragedia el día en que 48 personas murieron en un Antonov An-24 que se estrelló cerca de Tinda, en el remoto lejano oriente ruso, a finales de julio del año 2025. El avión, un modelo soviético con más de medio siglo de antigüedad apodado el tractor volador, todavía transportaba pasajeros porque los modelos modernos, los Airbus y Boeing, confiscados por las sanciones, se estaban oxidando en tierra. La única opción para mantener rutas esenciales fue resucitar estas reliquias peligrosas. Aquel día, el aparato no cayó solo por mal clima o error humano, fue víctima directa de la guerra y del deterioro tecnológico provocado por ella. El nivel de decadencia era tan grande que ya no podía ocultarse. Mientras la población entraba en pánico, el Kremlin activó su maquinaria propagandística. A inicios de octubre del año 2025, el Ministerio de Transporte declaró absurdamente que los incidentes aéreos habían disminuido en casi un 40%, pero una semana después, informes independientes desmintieron todo. Los accidentes mortales habían aumentado más de 4 veces, y la bofetada final vino desde dentro del propio Estado. Rostransnadze, la agencia reguladora, contradijo al ministerio al anunciar inspecciones de urgencia a más de 50 aerolíneas rusas por tendencias alarmantes. Era un choque interno que demostraba que la propaganda ya no podía convivir con la realidad. La debilidad de Putin y la caída de la aviación civil eran solo consecuencia de las sanciones. No, encima de ese deterioro comenzó a llover fuego desde el cielo. A finales de octubre del año 2025, Ucrania lanzó una campaña audaz de ataques con drones, llevando la guerra directamente al corazón de Moscú. Los sistemas de defensa aérea colapsaron. Las autoridades activaron el llamado Plan Jova, suspensión indefinida de vuelos en 13 aeropuertos alrededor de la capital, incluyendo Vnukovo y Domodedovo. La ofensiva no se detuvo. A lo largo de noviembre,
Nuevas oleadas obligaron al cierre de decenas de aeropuertos. El ataque más reciente alcanzó incluso el puerto de Novorossiysk y provocó el cierre de 11 terminales más. El resultado fue devastador. Cientos de vuelos cancelados, miles de pasajeros atrapados, caos en terminales gigantes como Sheremetyevo y Domodedovo, y la certeza de que la promesa de estabilidad había muerto. La guerra ya no era una transmisión televisada. Era la experiencia del ciudadano atrapado con un boleto en mano en un aeropuerto paralizado, y la humillación no se quedó en Rusia. El desastre se expandió al exterior. Red Wing se convirtió en símbolo del colapso cuando casi todos sus Boeing de largo alcance dejaron de funcionar simultáneamente. Miles de ciudadanos quedaron varados en países como Turquía, mientras el Estado era incapaz de traerlos de vuelta. No era solo incapacidad logística, era un golpe mortal a la propaganda del gran poder. El trato que Putin había hecho con su pueblo siempre fue claro. Renuncien a sus libertades políticas y, a cambio, recibirán estabilidad y seguridad. Durante décadas, la aviación fue el ejemplo perfecto de esa promesa. Pero en 2025, ambos pilares colapsaron. 7 y Ural Airlines se declararon prácticamente en quiebra. Los aviones desmontados para extraer piezas eran símbolos de decadencia, no de estabilidad, y la seguridad quedó enterrada bajo los restos del An-24. Mientras la aviación civil se hundía, Putin intentó mostrar un rostro de fortaleza con demostraciones militares y anuncios de proyectos tecnológicos. Nada funcionó. En septiembre del año 2025, el gobierno presentó con orgullo el primer avión MC-21 fabricado íntegramente con componentes nacionales. Pero apenas semanas después, expertos aeronáuticos rusos filtraron que el modelo tenía más de 100 sustituciones improvisadas, piezas ensambladas sin certificación, sistemas electrónicos incompletos y pruebas de vuelo reducidas para acelerar su salida propagandística. Era otro ejemplo de cómo la industria había dejado de innovar y solo remendaba. En paralelo, el Kremlin presumía de nuevos sistemas de defensa aérea. La realidad era que ninguno había logrado detener de forma efectiva los drones ucranianos. Cada impacto expuso fisuras internas que antes estaban cubiertas por la propaganda. Oficiales retirados denunciaron que la industria militar llevaba años dependiendo de microchips importados y que los intentos por reemplazarlos habían creado sistemas inestables, lentos y vulnerables. La situación se agravó aún más cuando, a mediados de noviembre, una serie de apagones repentinos afectaron a aeropuertos clave. Las autoridades atribuyeron los cortes a fallas técnicas menores, pero investigaciones independientes revelaron otra verdad. Los sistemas eléctricos, también afectados por sanciones, estaban operando con repuestos obsoletos y baterías reacondicionadas. El país que se jactaba de tener una de las mayores reservas energéticas del planeta no podía garantizar electricidad continua en sus propios aeropuertos. La población comenzó a reaccionar con frustración. Las redes sociales rusas, aunque fuertemente vigiladas, se llenaron de videos de pasajeros reclamando, salas repletas de personas durmiendo en el suelo y pilotos explicando que no podían despegar porque los frenos hidráulicos no respondían. Cada incidente desnudaba el deterioro del estado y cada intento de ocultarlo solo agrandaba el problema. El punto de ruptura llegó cuando Aeroflot, la aerolínea insignia del país, admitió discretamente que varios de sus aviones estaban utilizando piezas producidas por talleres no certificados. La admisión, disfrazada de comunicado técnico, confirmó lo que todos temían. Rusia estaba volando con aviones que no cumplían los estándares mínimos de seguridad internacional. Los especialistas lo definieron como una crisis estructural sin solución inmediata. Las consecuencias políticas comenzaron a sentirse dentro del círculo más cercano de Putin. Gobernadores regionales denunciaron que la imposibilidad de mantener rutas aéreas estaba estrangulando la economía local. Regiones enteras quedaron prácticamente aisladas. Ciudades que antes recibían turistas y bienes en cuestión de horas, ahora dependían de trayectos de camiones que duraban días. El país retrocedía décadas en conectividad. La presión aumentó cuando varios países de Asia Central suspendieron temporalmente vuelos desde y hacia Rusia, citando riesgos operativos no especificados. Era un golpe simbólico devastador. Incluso los aliados que dependían del petróleo y gas ruso estaban tomando distancia. La narrativa de un Kremlin invulnerable comenzó a resquebrajarse. A finales de noviembre, la situación alcanzó niveles insostenibles.
Un superjet que cubría la ruta Murmansk-San Petersburgo realizó un aterrizaje de emergencia tras perder completamente la potencia en uno de sus motores. Los pasajeros describieron el momento como un silencio absoluto seguido de un olor metálico, mientras el avión descendía sin control durante varios minutos. El incidente, ampliamente compartido en canales clandestinos de mensajería, provocó que miles de personas cancelaran viajes planeados para las festividades de invierno. Putin intentó tranquilizar al país con un discurso televisado en el que afirmó que el sistema aeronáutico está funcionando dentro de parámetros seguros. Era una frase prefabricada que ya nadie creía. La gente no confiaba en comunicados, confiaba en lo que veía. Videos de motores temblando, aterrizajes de emergencia y fuselajes reparados con placas improvisadas. El golpe final vino desde un lugar inesperado. Un grupo de ingenieros aeronáuticos retirados publicó un informe de más de 100 páginas describiendo la verdadera dimensión del colapso. El 90% de los aviones comerciales en Rusia dependía de piezas que ya no podían importarse. Más del 70% de los componentes electrónicos utilizados en cabinas provenían de proveedores sancionados, y cerca del 50% de las herramientas de diagnóstico habían quedado obsoletas porque requerían software al que Rusia ya no tenía acceso. Los ingenieros concluyeron con una frase que se volvió viral. La aviación rusa no está en crisis, está en supervivencia técnica. Para entonces, el país ya no podía ocultar lo evidente. La infraestructura aérea había sido sacrificada en nombre de una guerra que no ofrecía beneficios concretos a los ciudadanos. Lo que antes era símbolo de modernidad, ahora era una ruina flotante sostenida por repuestos improvisados. Y el impacto no fue solo industrial o tecnológico. Millones de ciudadanos crecieron creyendo que volar dentro de Rusia era tan seguro como hacerlo en cualquier país europeo. Esa sensación de normalidad se evaporó. Familias completas comenzaron a planear vacaciones exclusivamente por tren o carretera. Las empresas cancelaron viajes de negocios. Agencias turísticas cerraron rutas que antes eran rentables. La economía del aire dejó de existir. El derrumbe de la aviación se convirtió en una metáfora más amplia. Si el Estado ya no podía garantizar la seguridad del transporte más vigilado, ¿qué quedaba para el resto? Cada incidente aéreo recordaba que la guerra había consumido no solo recursos, sino la capacidad misma del sistema para funcionar. En silencio, sin admitirlo públicamente, el Kremlin comenzó a evaluar un escenario de colapso total de su aviación civil en un plazo de 3 a 5 años. Analistas internos calcularon que, sin acceso a repuestos occidentales, los aviones disponibles irían desapareciendo progresivamente hasta quedar reducidos a menos de un tercio de la flota previa a la guerra. Sería un golpe histórico, comparable solo al colapso económico postsoviético de principios de los años 90. En ese contexto de decadencia estructural, la explosión del motor del superjet de Rossiya Airlines, esa imagen grabada por los pasajeros, ese instante en que el ruido se mezcla con el miedo, dejó de ser un simple accidente. Se convirtió en el símbolo definitivo de una nación que había perdido su capacidad de sostener aquello que la hacía moderna. Una verdad incómoda para un régimen que construyó toda su narrativa sobre la idea de fortaleza. Rusia entró en el invierno del año 2025 sin una aviación civil funcional, con ciudadanos desconfiados y con aliados que miraban hacia otro lado. Y lo más preocupante es que ninguna señal indica que la situación mejorará pronto. El país se dirige hacia una etapa en la que volar será un privilegio raro, casi excepcional, mientras el resto del mundo avanza hacia nuevas generaciones de aeronaves, combustibles limpios y sistemas inteligentes. Lo que siguió en esa cabina dejó de ser pánico para convertirse en un estado de alerta absoluta. La gente ya no gritaba, observaba. Cada pasajero tenía los ojos clavados en la ventana, intentando descifrar cuánto tiempo más podría resistir un avión que había perdido su estabilidad natural. El ruido metálico, ese chasquido irregular que aparecía y desaparecía, obligaba a todos a imaginar lo peor sin que nadie lo dijera en voz alta. El copiloto, con las manos firmes en los controles, corrigió la trayectoria con movimientos mínimos, como si cualquier gesto brusco pudiera desencadenar una reacción en cadena. Los pasajeros apenas se daban cuenta, pero el avión estaba volando con parámetros completamente anormales. Vibraciones fuera de rango, resistencia asimétrica y una pérdida de potencia que comprometía la altitud en lapsos breves. Aún así, nadie dentro recibía información concreta,
Solo los avisos genéricos, la calma ensayada y las instrucciones mecánicas que no calmaban a nadie. Una mujer en la fila 12 empezó a grabar no para informar a alguien, sino para dejar un registro por si las cosas terminaban mal. Mientras sostenía el teléfono con ambas manos, se veía cómo el ala derecha temblaba más de lo que debería. Cada vez que la estructura se estremecía, algunos pasajeros apretaban los dientes, esperando que no se desprendiera nada más. El ambiente olía a mezcla de sudor, plástico caliente y ese aroma característico de los filtros trabajando al límite. Cada turbulencia leve parecía multiplicarse por el estrés colectivo. La mayor preocupación no era caer de inmediato, sino mantener el control lo suficiente como para intentar un aterrizaje de emergencia. Pero los pasajeros no lo sabían. Solo percibían que el avión se inclinaba milimétricamente hacia la derecha, como si se resistiera a sostenerse. Cuando el capitán anunció que iniciarían un descenso controlado, varios intercambiaron miradas, sin saber si eso significaba una solución o el principio de un final acelerado. Sin embargo, la voz era firme, casi forzada, como quien intenta proyectar dominio sobre una situación que está lejos de ser estable. El fuselaje crujió de nuevo, más fuerte que antes. Algunos se encogieron involuntariamente. Nadie lloraba ya, nadie preguntaba. Era ese tipo de silencio que solo ocurre cuando un grupo entero entiende que está atravesando algo que puede quedar grabado para siempre, si es que salen de ahí para contarlo. Y aún así, pese a todo el caos silencioso, había una extraña sensación de resistencia colectiva. No esperanza, sino una especie de aceptación lúcida que obligaba a cada persona a permanecer completamente consciente del momento, sin dramatismos, sin ilusiones, solo la tensión pura de un avión intentando mantenerse en el aire con una pieza menos y 90 vidas dependiendo de decisiones tomadas segundo a segundo. Déjame tu comentario. ¿Qué harías tú si te tocara vivir algo así? Comparte este video y sigue la pista, porque lo que viene te va a sacudir más que este aterrizaje. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir.